Quiero compartir un mensaje que inclusive compartí a gente en mi grupo en algún momento. Quiero ahondar un poquito más. Pero uno de esos días en que me levanto temprano y todavía no sé si me levanto temprano ya por costumbre o por la edad. ¿Cuántos son de esos que ya por la edad se levantan temprano? Levanten la mano. Hay de los que están conectados. Bueno, yo no sé si ya es por la edad o qué, pero a veces 3:15, 3:30, ya estoy de pie y yo soy de los que se levanta y está activo. Y a veces me levanto y de lo primero que hago generalmente es buscar al Señor, ¿verdad? A veces lo hago ahí en la cama. Yo le doy gracias a Dios que soy de los que puede orar en la cama y no se vuelve a dormir, de verdad, porque hay otros que dicen, no, voy a orar hoy aquí. Y ahí quedaron, o sea, no llegaron ni al buenos días. Y uno de esos días, siento no, pasó así, me levanto, abro los ojos y siento la voz de Dios decirme, el hombre de la mano seca. Y enseguida me voy a esa historia en la Biblia. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo o lo ha escuchado alguna vez, pero hoy quiero compartir un poquito alrededor de esa historia y de lo que Dios habló a mi vida en ese momento y quiero compartirle el día de hoy. Mi oración es que usted pueda recibir de parte de Dios en lo que esto tiene sentido para su vida, porque realmente no es como una explicación de la historia o de algo en la palabra, sino el sentido que el Espíritu Santo le quiera dar a esta palabra el día de hoy, ajustado a lo que cada uno de ustedes pueda estar viviendo, pueda llegar a vivir. Esta es una historia que está en los evangelios. Jesús está en medio de la historia también y está en tres evangelios distintos. Está en Mateo, en el capítulo 12, en los versículos 9 al 14. Está en Lucas, en el capítulo 6, en los versículos 6 al 11. Y está en Marcos, capítulo 3, de los versículos 1 al 6, que es la porción de la palabra que voy a tomar el día de hoy. Entonces, si tiene Biblia, le voy a pedir que vaya buscando inmediatamente el libro de Marcos, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 1 al 6. Yo voy a leer desde las pantallas la versión nueva versión internacional, ¿verdad? Entonces, vaya buscándolo allí, en pantallas me van a ayudar, pero antes de empezar a leer, quiero contarle un poquito del contexto alrededor de esta historia, que yo sé que este contexto le va a ayudar un poquito más a entender lo que tiene que ver con esta historia. Lo primero que quiero compartirle es que el día sábado en las épocas de Jesús había sido designado como el día del Señor. Era el día de reposo. No sé si habían escuchado esa expresión antes, pero el día sábado era el día que todas las personas, digamos, iban a la iglesia o a la sinagoga en ese momento a buscar a Dios, a tener su tiempo con Dios, lectura, escritura y demás de la palabra. O sea, recibir de la palabra. Era como esto que estamos haciendo nosotros el día de hoy, el día de congregarse. Pero adicionalmente de ser el día escogido para eso, habían ciertas normas establecidas para el día sábado que el Señor no había establecido, sino que habían sido establecidas por las autoridades espirituales de esa época, entre esas los fariseos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Que el día sábado, si bien era el día del Señor, era el día que se iba a la sinagoga, pero ellos habían instituido, como tenían por costumbre, algunas normas adicionales basado en lo que ellos pensaban o creían, pero no eran cosas que Dios había dicho que se hicieran. Así como normas del día de reposo, habían otro tipo de normas que no voy a andar en ellas, pero lo que quiero que sepa y tenga claro es que había varias cosas que en el día de reposo no se podían hacer, entre comillas, pero eran normas que los fariseos habían agregado a la palabra de Dios. De por sí, cuando Jesús viene aquí a la tierra, de las confrontaciones que tiene con los fariseos, es que Él viene a establecer la verdad del Padre y algunas de esas verdades iban en contra de algunas cosas que los fariseos habían establecido como normas de parte de Dios que no lo eran. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿O están confundidos? ¿Vamos bien? Ahí en casa también me hacen saber cómo vamos. Entonces, entre esas normas que estaban para el día sábado que los fariseos habían establecido era que no se podía trabajar, no se podía hacer cierto tipo de cosas como recoger cultivos, y entre las cosas también estaba que no se podía sanar a un enfermo. La única manera de que una persona fuese atendida por un médico, por alguna otra persona o fuese sanada, era que estuviera en peligro inminente de muerte. Si la persona, hombre o mujer, no estaba en peligro inminente de muerte y era día de reposo, no se podía hacer nada con esa persona. Es decir, si usted se cortaba, o usted no lo entendía en el día de reposo, usted quedaba ahí con su cortada
dependiendo cómo fuera, porque se evaluaba si, esta persona se puede morir. Y si no se podía morir, entonces lo dejaban y le decían, mijito, usted espera hasta el día de mañana porque hoy es día de reposo. Eso era lo que decía la norma. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. En medio de todo eso, antes de llegar a Marcos 3 o a la porción de la historia que voy a leer, vale también decir que Jesús ya venía de un altercado con los discípulos por el mismo tema del día de reposo. Si usted lee el libro de Marcos capítulo 2, cuenta que va Jesús con unas personas allí y ellos empiezan a cortar espigas. En eso lo ven otras personas, entre esos fariseos, y les dicen, ven acá, ¿ustedes por qué están haciendo eso? Si hoy es el día de reposo, supuestamente no se podía, ¿verdad? Y viene Jesús y tiene cierta conversación con ellos, y entre las cosas que Jesús le dice ahí en el pasaje, que también Jesús era un poco teso en ese tipo de cosas, le dicen, ven acá, ustedes no se metan conmigo con respecto al sábado, porque yo soy el Señor del sábado. Les estaba diciendo, yo mando sobre el sábado no manda sobre mí, yo mando sobre el día de reposo, yo soy el Señor del día de reposo. Usted se puede imaginar cómo recibieron los fariseos esa expresión de Jesús en ese momento, cuando ellos eran los que habían establecido las normas y Jesús les estaba diciendo, ellos pueden hacer lo que se les dé la gana, además porque yo soy el que mando. Se parece una expresión muy cotidiana en estos tiempos, algo como, usted no sabe quién soy yo, algo así por el estilo. Bueno, solo que Jesús sí lo podía decir con propiedad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Háblenme, a mí me gusta escucharlos para sentirme acompañado. Lo mismo ahí a través del chat. ¿Vamos bien? Sí. Les hago todo este contexto para que ustedes entiendan lo que viene ahora en esta palabra. Esta palabra tiene que ver, esta porción de la palabra tiene que ver con el día de reposo, tiene que ver con varios personajes de los que hemos hablado, pero específicamente tiene que ver con un tema y era sobre la sanidad sobre alguien que estuviese enfermo. A manera general, pienso yo que de las cosas que Dios nos quiere hablar también con respecto a esto es qué hacer con una persona necesitada y la actitud y el corazón de Jesús con respecto a la necesidad de los demás. Y es que de eso quiero compartir el día de hoy. Como iglesia, como hijos de Dios, como hijas de Dios, ¿qué estamos haciendo con respecto a la necesidad de otros que tienen de Dios también? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Marcos capítulo 3, ahora sí vamos a leerlo, la historia, y empieza por el versículo 1 diciendo, en otra ocasión, si se dan cuenta cómo arranca el pasaje, dice en otra ocasión porque ya había pasado una ocasión anterior y era lo que les conté del altercado que ya había pasado. Y dice, en otra ocasión entró, ¿quién entró a la sinagoga? Jesús entró a la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano como paralizada. En otras versiones dice la mano seca. Imagínese usted como un pan viejo seco, algo así. Usted ve fotos de manos paralizadas o manos secas, es una mano que ha perdido vida, que está totalmente, como dice allí, paralizada, quieta, inclusive de un color distinto. Este hombre tenía esa enfermedad o tenía esa, digamos, deficiencia en su cuerpo, no sé, como usted lo quiera mencionar. Tenía algo diferente y tal vez al día de hoy, no se vea bien o mal, yo soy de los que veo también y mucho las expresiones de la gente y uno tiene algo raro y uno lo mira. ¿Sí o no? Imagínense en esa época que eso era mal visto. De por sí, las malformaciones físicas y algunas enfermedades eran vistas como, uy, ¿qué te está pasando? ¿En qué pecado estás que estás viviendo esto? Quiero que nos vayamos un poquito más al contexto de allá. Si es al día de hoy, uno tiene un verdecito en el diente y unos lo miran así como raro, imagínense en esa época andar con la mano paralizada. Mira lo que sigue diciendo. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Díganme ustedes quiénes son esos algunos. Los fariseos eran los que estaban pendientes a eso. En otros versículos de los que les compartí, donde está la historia también, dice que eran los fariseos los que estaban pendientes. Pero los fariseos estaban pendientes ¿de quién? Estaban pendientes de Jesús. Y estaban pendientes de que Jesús volvía a hacer algo que no se pudiese hacer en sábado. Y la intención de ellos era acusar a Jesús para tener una excusa para poder hacer algo en contra de él. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero como todo, no solamente estaban pendientes a Jesús, sino que estaban pendientes ¿a quién? Al hombre de la mano seca. Póngase usted en la escena. No sé si usted ha perseguido personas infieles, no sé si usted los ha perseguido. ¿Cuántos han perseguido personas infieles para pillárselos? Levanten la mano. En el servicio anterior hubo varios que levantaron la mano. Levanten la mano, sean honestos. Yo he perseguido a mi marido para ver que... No, mentira. El punto es que
Si yo estoy esperando como fariseo que Jesús se la embarre en algo y la embarrada es que sane a otra persona, yo no solamente estoy pendiente a Jesús, sino a quién, al otro. El que persiga al infiel no solo está pendiente del man que se quieren pillar o la vieja que se quieren pillar, sino con quién es que se va, sino están pendientes con quién es que se encuentra, quién es la persona, y todo el que se baja dice, será este, será otro. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así cualquier otra cosa que uno se quiera pillar, uno no solamente está pendiente del que se quiere pillar, sino de la otra cosa que está haciendo. Entonces, aunque no lo diga, los fariseos indirectamente estaban pendientes del man para ver si era que lo sanaba. Entonces estaban con el ojo aquí y el ojo allá. Y tenían identificado al hombre de la mano seca. Si estaban pendientes de que si lo sanaba, era porque sabían que estaba como enfermo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Sigamos leyendo. Voy a terminar de leer hasta el versículo 6. Entonces, Jesús viene y le dice al hombre de la mano seca, de la mano paralizada, ponte de pie frente a todo el mundo en la sinagoga. Luego Jesús le dijo a los otros, es decir, a las otras personas que estaban específicamente, a los fariseos, viene y les dice, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? En eso viene y sucede algo muy particular, y es que ellos permanecieron como callados. No dijeron absolutamente nada de esa pregunta de Jesús. Y me encanta la reacción de Jesús, porque nosotros a veces tenemos la idea de que Jesús es alguien que no tiene sentimientos y que no lo reflejaba, y realmente sí lo hacía. Entonces a veces nosotros creemos que la vida de fe o la vida de ser creyentes es no sentir, y no hay nada más alejado de eso. No se trata de no sentir, se trata de qué hacemos con lo que sentimos. No hacer de nuestras emociones y de las cosas que vivimos un monumento, sino hacerlos un momento, sabiendo que lo que debemos hacer es ir al Señor con lo que sentimos. Y Jesús sentía, mira lo que dice allí. ¿Cómo se puso Jesús cuando nadie le respondió? Se puso triste y se puso bravo. Entonces Jesús se los quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza del corazón de las demás personas. Con esas emociones a un Jesús que pudo reflejar, sí se dan cuenta de que reflejó las emociones y que sentía, no le evitaba como, insúltame lo que quieras, que yo, él sentía también. Sentir no está mal, permítase sentir. Lo malo es que hace con eso que siente, o lo bueno pues. Y viene, y después de esta parte de la escena, le dice al hombre, ¿cómo le dice? Extiende la mano. Luego de eso sucede algo muy particular, y es que este hombre la extendió y la mano quedó restablecida. Dice otras versiones que la mano quedó restaurada. Hay otras, los otros versículos en los otros evangelios dice que la mano le quedó como la otra. La mano que tenía seca, dice en uno de los otros libros, no recuerdo si es Lucas, dice que era la mano derecha la que tenía seca. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con otro grupo de hombres que eran los herodianos, que estaban planeando un asesinato. ¿Cómo era que iban a matar a Jesús? Así de gruesa, así de fuerte estaba la cuestión. Y eso es lo que había en el corazón de ellos. Hoy quiero compartirte alrededor de esta historia, y como te digo, mi intención es que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón y dar no solamente testimonio de lo que estoy compartiendo, sino revelación de lo que esto se aplica a tu vida y lo que el Señor quiere hacer. Porque quiero hablar de 3 personajes alrededor de esta porción de la palabra y algo que Dios me compartió para poder compartirles. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Muy bien. Quiero empezar con el que tal vez te lo puedas tragar un poquito más difícil. Y quiero empezar a hablar, número 1, de los fariseos. Diga conmigo, los fariseos. Quiero hacer una pregunta para empezar a hablar de ellos. ¿Cuántos de los que están aquí reconocen que en cosas se parecen a los fariseos? Levanten la mano, que tienen cosas en su corazón de fariseos. Oye, ve, bastante más. El de 7 era más santo, no levantaron la mano casi. Muy bien, eso nos puede entrar a algunos en reversa, porque los fariseos fueron los que mataron al final a Jesús. Y son los malos de la película, y generalmente uno no quiere ser el malo de la película. Pero quiero decirle que en ocasiones sí tenemos cosas de los fariseos en el corazón. Como decía una persona en la reunión anterior, de los faris. ¿Qué pasaba con los fariseos en este contexto? Quiero arrancar por decir algo.
para todos Dios tiene propósitos y no es solo un propósito, sino que en la vida Él ha diseñado que vivamos y seamos de cierta manera. Y eso nos alcanzaba, diga conmigo, a todos. Y nos alcanza a todos. El mismo Jesús decía, yo vine a esta tierra enviado por el Padre para que todo aquel que en mí creyera no se perdiera, sino tuviese vida eterna. Cuando decía todo aquel, eso incluía los fariseos. Los fariseos estaban dentro del corazón de Dios y del propósito de Dios. Fueron ellos, o algunos de ellos, o la gran mayoría de ellos, los que decidieron no creer. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Había un propósito de Jesús en enseñarles la gracia, en enseñarles la verdad del Señor. Ese era el propósito de Jesús para eso. Pero por otro lado, ellos lo que estaban haciendo era poniendo sus propios pensamientos, lo que ellos creían por encima de lo que Jesús venía a entregar o a enseñar. Ellos lo que estaban haciendo en la confrontación anterior de Marcos 3 y en la confrontación esta de Marcos 3, le estaban diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Tú vienes aquí a enseñar algo, pero lo que nosotros creemos es lo que nosotros aquí nos queremos quedar, no lo que tú nos estás enseñando. ¿Por qué razón? No lo sé, pero tal vez tenían temor que todo lo que habían construido o la calma o la tranquilidad en la que estaban no se viese afectado por la verdad que Jesús venía a predicar. Y nosotros en muchos aspectos de nuestra vida no le permitimos a Dios meter su verdad o intercambiamos lo que nosotros creemos por la verdad de Dios porque no queremos ceder a lo que nosotros pensamos o creemos en diferentes áreas. Y le decimos a Dios, aquí no te metas o esto no, o Dios nos viene hablando y nosotros nos resistimos a eso, o sencillamente nos hacemos los locos y no atendemos ese intercambio que Dios quiere que hagamos de lo que Él viene a ofrecernos por lo que nosotros creemos. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino aquí a la tierra y a decir, ustedes creen esto, pero les vengo a hablar de esta verdad. Inclusive a los fariseos, no vino a derrotarlos. Él inclusive a ellos vino a ganarlos y a decirles, mijitos, ustedes están creyendo esto, pero vengan y crean lo que del Padre yo les estoy diciendo. Pero como muchos de nosotros, que inclusive en nuestro corazón nos ponemos firmes y decimos, hey, ¿sabes qué, Señor? Esta parte, déjamelo en lo que yo creo. Ellos eran muy religiosos y la religiosidad no es demasiado de Dios, la religiosidad es demasiado yo, demasiado lo que yo creo, demasiado lo que yo pienso que Dios es. Y eso era lo que ellos estaban viviendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora quiero volver a preguntar, ¿cuántos se identifican con esto de los fariseos? Levanten la mano. Ay, sí, qué santos. Todos vivimos eso. Y no se trata de creer o no creer en Jesús. Se trata de en tu sexualidad, ¿ya hiciste el intercambio? ¿Ya dejaste tu estructura de pensamiento? ¿O qué cosas en tu sexualidad el Señor te está hablando que digas, esto es lo que yo te vengo a ofrecer, pero tú te quedas en tu propio pensamiento? Y no tiene que ser cosas malas. Tal vez el despertar que algunos del Señor le está haciendo en la sexualidad es, tú eres sexual, disfruta. ¿Por qué se quedan callados? Ahora, los que están casados y casadas, los que no, amarren las piernas, pongan candado. Eso es solo un ejemplo, pero en las cosas del corazón, esto es lo que yo creo, Dios. Yo no debería dar ese brazo a torcer. Y cuando lo que Dios nos está ofreciendo es otra cosa. ¿Vamos bien hasta ahí? Algo que me llama mucho la atención también de los fariseos es que ellos estaban inclusive usando la necesidad de alguien para su propio propósito. ¿Ellos sabían que ese hombre estaba enfermo o no? Sí lo sabían. ¿Sabían que ese hombre necesitaba ser sanado? Sí lo sabían. ¿Habían hecho algo por eso? No lo sé porque no está en ningún lado. Pero estaban usando la necesidad del hombre de la mano seca para ver si Jesús hacía algo o no. Y nosotros, siendo lo más cristianos que nos creamos, en ocasiones aún vemos la necesidad, ponemos la máscara de que queremos que Dios haga algo, pero la verdadera motivación es un propósito personal y no la persona y no que Dios se glorifique. Es que lo que yo quiero es que ella se convierta. ¿Y quieres que se convierta para qué? ¿Para que Dios se glorifique y por la persona o porque eso te conviene a ti o crees que te conviene? Es que yo quiero que Dios la sane por la persona o porque Dios se glorifique o qué otra motivación. Hay hasta tantas cosas buenas que nosotros escudamos en que qué chévere que Dios haga eso y realmente la motivación es un propósito personal. El propósito personal de los fariseos. Ahora les hago yo la pregunta.
¿Estaba mal que los fariseos quisieran que Jesús sanara al hombre de la mano seca? ¿Estaba mal que Jesús lo sanara? Pregunta, ¿los fariseos querían que Jesús lo sanara? Claro que sí querían. ¿Por qué no? Claro que sí querían. Y está mal que quisieran. ¿Querían o no querían? Claro, eso era lo que estaban esperando. ¿O no? No dice ahí que estaban esperando, era que sí lo sanaba. Ahora vuelvo y pregunto, ¿querían o no los fariseos que Jesús sanara al tipo enfermo? Sí. ¿Era correcta la motivación? Igualito a usted y a mí. Yo tenía el anhelo y el deseo que Dios usara a mi esposa predicando, que fuese una mujer ungida, que fuera tremenda consejera. Pero adivine para qué, para que digan, este man escogió bien. Y para que no dijeran, no juegue, qué chévere ese man, pero la esposa no joda nada que ver. Ahora, ¿estaba mal lo que yo quería? Oraba y todo, imagínense. Hasta cristianos, bien cristianos nos ponemos. Ahora, ¿mi motivación era correcta? ¿Cuántos han identificado cosas así? ¿Sí me estoy haciendo entender? Igualito usted y yo a los fariseos, idénticos. Tenemos cositas de fariseos. Ay, Señor, por favor, que mi hijo cambie, que no sé qué. Pero lo que pensamos en no trasnochar más, no pelea más, no sé qué, no sé qué. Eso está muy bien, pero la principal motivación no es usted, es la persona y la necesidad de la persona y lo que Dios puede hacer. Si no, no estamos pareciendo a los fariseos. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Inhale y exhale, por favor. Esta es la parte más difícil, tranquilo. Ya vamos a salir de aquí. Muy bien. El segundo personaje del que quiero hablar es de Jesús. ¿Y por qué quiero hablar de Jesús? Porque digamos como que la antítesis o el otro lado de lo de los fariseos, que vuelvo y repito, ellos estaban, era pendiente a la necesidad para ver qué podían obtener para ellos. Yo no estoy diciendo que tú estás viendo la necesidad para hacer lo mismo que ellos querían hacer con Jesús. Yo sé que nosotros queremos que Dios haga algo, pero de lo que te estoy hablando es de la profundidad de tus motivaciones, no del problema de que quieras algo. O sea, no está mal que tú desees cosas buenas para los demás. Aquí lo importante es que podamos pasar por el filtro de Dios, la motivación de nuestro corazón. Esto que les comenté de mi esposa no lo sabía desde un comienzo y yo no oraba por eso. Fue algo que Dios me mostró a mí y es a donde yo te quiero llevar. A que puedas pasar por el filtro de Dios y le permitas a Dios hablar de las profundidades que hay en tu corazón y no seguir de largo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora pasemos a Jesús. A diferencia de los fariseos, Jesús ve la necesidad y hace algo por la necesidad. Y me encanta que Él fue valiente para hacer algo por la necesidad. Te voy a decir por qué lo creo y por qué me encanta. Porque uno, venía ya de un conflicto del sábado y era sábado otra vez. Entonces, generalmente lo que uno hace es, si ya tuve un conflicto por esto, mejor evado el otro conflicto y así tenga la oportunidad de hacer algo bueno, mejor lo hago después. ¿Pudo Jesús haberse puesto una cita con el tipo, decir, nos encontramos mañana y haberlo sanado? Tal vez sí. Pero él tenía algo que enseñar y había una necesidad que podía atender. En uno de los versículos de los otros evangelios dice que Jesús sabía lo que los fariseos estaban pensando y aún sabiendo, ahora pregunto yo, ¿qué estaban pensando los fariseos? Matarlo. Aún sabiendo que lo que él iba a hacer por el otro le iba a llevar a que estos manes tuvieran una excusa de matarlo, él tuvo la valentía de hacer algo por esa persona necesitada. Fíjate que si tú lees el verso 6, dice que ellos salieron de allí ya con el argumento necesario para juntarse a otros para hacer ¿qué? Matar a Jesús. Y nosotros nos da un temor a hacer algo por el necesitado, pensando en qué irán a pensar si me ven orando aquí. Ni que estuviéramos en Afganistán. No, nos van a apedrear por ser cristianos. La tenemos hasta más fácil que en otros países. Y le damos la espalda a la gente necesitada. El otro punto es no hacer nada por la necesidad. Hay tanta gente afuera que necesita del Señor. ¿Los conocemos o no los conocemos? Claro que sí. Necesitamos la valentía de Jesús de que a pesar de que aunque sepamos que eso nos puede meter en problemas,
que aunque sepamos que en teoría, según la estructura de pensamiento, no se puede, aún tenemos la valentía de hacerlo tal como Jesús lo hizo. ¿Me estoy haciendo entender? Yo creo que el Señor quiere una iglesia que se levante a ser valiente, a hacer algo por la necesidad del otro. Y Jesús, aún sabiendo que era sábado, que se iba a meter en otro rollo y que inclusive estaban pensando en buscar un argumento para matarlo, se paró e hizo lo que tenía que hacer por esa necesidad, lo que el Señor lo llamó a hacer, y fue sanar. ¿A qué el Señor nos ha llamado a hacer por otros? ¿Vemos la necesidad y qué estamos haciendo? Es una pregunta de reflexionar. Yo no ando contigo todo el día, pero en mi caso, de las cosas que Dios me habló con esto fue, César, te estás dejando llevar por tantas cosas, dejando de hacer cosas que te he llamado a hacer por otros, por excusas tontas. Y veo un ejemplo de Jesús que influencia sobre mí hasta el día de hoy, que me dice, y sabes que vale la pena ser valiente. ¿Cuántos dicen conmigo, vale la pena ser valiente? Eso mostró el corazón de Jesús. ¿Cuál era el corazón de Jesús? Hacer algo por la necesidad del otro. Fíjate que él hace la pregunta, díganme ustedes, ¿se puede sanar, se puede matar? ¿Y cómo le removió su corazón el no recibir una respuesta? Dios necesita unos creyentes, a usted y a mí, a todos nosotros aquí presentes, que seamos esa extensión de Dios para la necesidad de otros y las necesidades de unos y los otros. Si hay enfermedad, orar. Si necesitamos que nos levantemos. Pero a veces hasta del mismo temor y de las cosas que no hemos solucionado en nuestra vida, lo que hacemos es juzgar y señalar. Y Dios no nos ha llamado a eso. Seamos valientes como el Señor. Valientes para inclusive sobrepasar lo que nosotros creemos que debía ser el juicio sobre esa persona para decidirnos por lo que Dios dice respecto a esa otra persona o respecto a esa necesidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Se necesita valentía para tener uno plata, para querer comerse algo y ver la necesidad de alguien material y que Dios le diga, dale eso que te quieres comer y hacerlo. Y créame, yo he fallado en eso. Todo lo que le digo se lo digo por experiencia propia, mala experiencia, o sea, de lo que no he hecho. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y se le da uno, es que la palabra que quiero usar no la puedo decir. Le da uno sustico. Le da uno sustico. O empieza a poner diferentes excusas y estructuras de pensamiento. Valientes para llevar a Dios a otros. Número uno, no ser como ellos, que tienen malas motivaciones, no ser como los fariseos, o sacar esa carne de los fariseos de nuestro corazón, purificar nuestras motivaciones, no usar la necesidad de otros, sino también ser valientes para poder hacer algo de parte del cielo en la necesidad de otros. Pero tenga en cuenta que con equilibrio en nuestras prioridades y con motivaciones puras y valentía. Porque no se vale tampoco ir al otro extremo donde servimos y hacemos por otro y descuidamos nuestra casa. Lo primero en lo que Dios nos ha llamado a atender a servir es ¿en dónde? En nuestra casa. Y sobre todo usted, si es hombre, usted es el pastor de su casa. Y no estoy diciendo que las mujeres no sean, digamos, como autoridad en la casa también. Claro que lo son, pero algo Dios le plació y le dio la gana. Y si alguien tiene alguna petición, queja, sugerencia, vaya y mándela al cielo. Yo no tengo nada que ver ahí. Pero usted, hombre sacerdote de su hogar, y el primero en servir en su casa tiene que ser ¿quién? Usted. Y las mujeres no aprovecharse de eso, porque si no serían como las fariseas, ¿verdad? De la casa. ¿Sí me estoy haciendo entender? La necesidad empieza por atenderla en casa y ver la necesidad afuera, y sobre todo es de estar conectados con el Señor en ir a donde Él nos está llamando a hacer. Porque la otra parte es que a veces nos metemos en atender necesidades de otros que Dios no nos ha mandado. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Y el tercer punto, y con esto quiero ir terminando, tal vez, y lo estoy dejando para el final a propósito, porque tal vez se te olvide todo lo que he dicho hasta ahora, pero quiero que te concentres muy bien en esto que te quiero hablar. Y este tercer personaje es el hombre de la mano paralizada o el hombre de la mano seca. Nosotros, y es algo que yo creo firmemente, y es, va a ser más fácil para nosotros purificar nuestras motivaciones si estamos en una relación con el Señor. Pero va a ser aún más fácil para nosotros hacer algo por la necesidad de otros si dejamos que el Señor haga algo con la necesidad nuestra.
si nosotros no nos entregamos a que Dios nos transforme, a que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros constantemente en nuestra vida, no vamos a tener el ejemplo, no vamos a tener la experiencia de creer que Dios puede hacer eso con alguien más. Yo no le creo a la gente cuando me dice, ay, es que yo creo que Dios puede hacer cosas por otros, pero a mí me cuesta creérmelo a mí. Si usted es de esos que piensa, mentiroso, no cree en nada. Porque si usted no lo ha experimentado, es muy difícil que lo pueda creer para otros. Si a usted no le gusta la espinaca, usted no va a decir, ay, porque al otro le gusta, ay, qué rica la espinaca, pero usted no la ha probado y no sabe si le gusta o no le gusta. Con todo respeto se lo digo, no le creo si usted es de esos de los que dice, ay, sí, yo creo para otros, pero me cuesta creer para mí. No cree ni para otros ni para usted. Para mí eso es religiosidad. Está diciendo lo que cree que tiene que decir. Mejor se lo digo con una sonrisa porque después me veo como bravo, ¿verdad? Está creyéndose algo que no es. Porque aquel que experimenta algo de Dios, le es más fácil hacer algo por aquel que tiene esa misma necesidad. No estoy diciendo que lo haga porque se necesita valentía para hacerlo. Pero ¿sabes por qué a veces no tendemos a hacer algo por la necesidad del otro? Es por eso mismo, porque no hemos dejado que Dios atienda esa necesidad en nosotros. Y se necesita ser valiente para permitirle a Dios atender esa necesidad en nosotros. ¿Por qué lo digo yo? Y fue de lo que más me habló el Señor en este pasaje. Por algo que inclusive yo estaba viviendo. Que se los cuento al final, así que si quiere escuchar el chisme completo, quédese hasta el final. Y ya después cierran las puertas, entonces le tocó quedarse hasta el final porque ya no se puede salir. A lo que voy es lo siguiente. Quiero que usted se ponga en los zapatos de este hombre. Este hombre estaba en la sinagoga. Eso quiere decir que era un hombre religioso. Ahora, este hombre religioso conocía no solamente lo que era la palabra de Dios hasta el momento, sino que conocía las normas que los fariseos habían puesto. Entre esas normas estaba la del día sábado. Este hombre era un hombre enfermo, pero sabía que él no podía ser sanado. ¿Qué día? Sábado. ¿Qué día era? Ese hombre estaba allí sentado y allí parado, siendo el chivo expiatorio de los fariseos, siendo la persona que ellos necesitaban que Jesús hiciera algo. Estaba en toda la mitad de un conflicto. Y no solo eso, su necesidad estaba siendo usada. Yo no estoy diciendo que él lo supiera, pero eso estaba pasando. Muchos de nosotros nos hemos llegado a enterar cómo nuestra propia necesidad ha sido usada por otros. Y eso es muy doloroso. O muchos de nosotros hemos podido experimentar el rechazo que tal vez él ha podido estar experimentando. Y me parece a mí un rechazo y algo muy doloroso que alguien atienda nuestra necesidad y que la quiera usar para algo. Y estoy seguro que varios de nosotros la hemos usado en algún momento. O inclusive el dolor de que nuestra necesidad no haya sido vista por nuestras parejas, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros padres. Muchos de nosotros pasamos por necesidad cuando nos abusaron y nuestros papás no estuvieron allí. Inclusive tal vez hasta el día de hoy ni lo saben y lo esperamos. Muchos de nosotros tal vez hemos pasado como él, con una necesidad, pero tenemos en nuestra mente y sabemos que como es sábado, no podemos ser sanados, sea lo que sea que el sábado signifique en su vida. Tal vez el sábado significa en su vida, es que eso para mí no hay. Tal vez el sábado significa en su vida, es que yo he pecado tanto que seguro Dios no me quiere sanado de esta manera. Y cuando hablo de sanidad no me refiero solo física, me refiero también a sanidad de nuestra alma, a lo que Dios quiere hacer en nuestros pensamientos. Sea lo que sea que sábado signifique en tu vida, este hombre estaba en esa situación. Este hombre estaba en una situación no solamente donde no estaba siendo determinada su sanidad, su enfermedad para ser sanado por quienes eran las autoridades espirituales de la época, sino al revés, tenían un plan con él para otro propósito. Sabía que era sábado y sabía que no podía ser sanado. Súmale algo más. Era un hombre que tenía un defecto y era un tipo de defecto que no vas a salir por ahí a mostrarlo. De por sí en esa época tener ciertos tipos de defectos, de las cosas que la gente se preguntaba es, ¿qué pecados habrán hecho tus padres que naciste así? ¿O qué habrá pasado en tu vida o qué pecado tendrás que estás viviendo eso? Imagínese, o sea, yo me imagino que él
como un hombre, inclusive como persona, estaba en una situación en donde eso le incomodaba. La mano derecha era una mano que usaban los judíos para muchísimas cosas, entre eso las cosas de hacer. Normalmente la mano derecha era usada para todo lo que tenían que hacer, firmar, estrechar la mano, lo que sea. Estaba imposibilitado de la mano que lo llevaba a hacer cosas. Por eso me atrevo inclusive desde lo profético a decirte que muchos de nosotros no hacemos por otros porque nuestra mano está paralizada. Se lo digo desde lo profético. La mano derecha para los judíos era la mano de hacer. Había muchas cosas que él había dejado de hacer por eso. La valentía, además, de estar en un lugar como este y que Jesús viniera y le dijera, ponte de pie. Si ustedes ven la secuencia de la escena no es ponte de pie, extiende tu mano y eres sanado. Lo pone de pie, lo levanta. Algunos tal vez conocen que tiene la mano seca, pero este tipo no tiene ni idea qué es lo que Jesús va a hacer. Y el man se pone de pie. Le hago yo una pregunta. ¿Por qué creen que este hombre se pone de pie? Alguien que me diga algo. Por la autoridad de Jesús, por obediencia. ¿Pero obediencia a quién? Era un líder más que estaba predicando. En esa época no era Jesús como hoy lo conocemos. Porque quería un milagro, pero Jesús no le dijo que lo iba a sanar. Yo le voy a decir mi teoría. Alguien habló allí de autoridad. No estoy diciendo que esté mal, pero está muy bien que pensemos. Cuando leamos la escritura pensemos en todas esas cosas, ¿verdad? Jesús no le dijo que lo iba a sanar. Es más, de las cosas que a mí me parece más valiente de él es que se pone de pie y extiende la mano y no tiene ni idea qué es lo que va a pasar. Y muchos de nosotros queremos que Dios nos diga el plan completo y lo que va a pasar para poder hacer algo que Jesús nos está pidiendo. Que no creemos que... Por eso es que no vemos cosas de Dios en nosotros, porque le ponemos todas las condiciones. Ok, Dios, trabaja en mi vida, pero en esto, así, de esta manera, que me duela poquito y que llore como para que la gente diga, Dios está trabajando en mí, pero que no llore tanto. ¿Sí me estoy haciendo entender? Mi teoría es que había algo en la autoridad de Jesús, en el lugar y en la presencia que Jesús portaba, que hizo que este man hiciera eso. No le hallo otra explicación. Sí era un líder que estaba enseñando. Sí, Jesús, digamos, ya había hecho algunas cositas, pero no era el gran Jesús que hoy conocemos. Ahora, desde nuestra perspectiva de la lectura, sabíamos que lo iba a sanar, pero este tipo en ese momento, quiero que usted se vaya a ese momento, no tenía ni idea qué era lo que iba a pasar. Viene Jesús y le dice, ponte de pie, y yo le voy a ser sincero, si yo le digo a alguno de ustedes, ponte de pie, ¿usted lo piensa o no lo piensa? Los sanguíneos que les encanta el show se van poniendo de pie y saludan y de todo, o sea, pero en medio de la cantidad de personas que estamos, es muy poco probable que alguien coja y diga, me voy a poner de pie. Pero para mí había algo cargado de la presencia de Dios, de la misma presencia que Jesús portaba, que lo estaba invitando a él a hacer eso. Es la misma presencia del Espíritu Santo que nosotros tenemos hasta el día de hoy, que nos invita por lo menos a prestarle atención a aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando este señor se pone de pie, sabe que es sábado, no tiene ni idea qué va a pasar, pero viene Jesús y hace la pregunta. No sé si me ayudas poniendo el versículo de la pregunta, pero la pregunta decía algo como así: ¿qué se vale hacer en sábado? ¿Se vale sanar? ¿Se vale tener vida? ¿Se vale matar? ¿Qué es lo que se puede hacer? Imagínense este personaje de pie, con Jesús dirigiéndose a los fariseos y los fariseos callados. Yo me pongo en los zapatos de este hombre y una pregunta como esta, yo que voy pensando las cosas así rápido, me indica más o menos un poquito de para dónde va la cosa. ¿Será que la cosa tiene que ver con la enfermedad que yo tengo? No estoy diciendo que eso haya pasado, no le estoy agregando a la Biblia. Se lo dije desde un comienzo. Mi intención aquí es que podamos ver la valentía de este hombre para permitirle a Dios trabajar en su vida, sea lo que sea que eso signifique para usted. Y tal vez usted vaya a ver en la escena cosas que yo no he visto, pero de las cosas que Dios me mostró, y creo que pude sentir casi en carne propia y poder ponerme en sus zapatos, fue pensar en la idea de estar allí de pie, de Jesús medio hacerme indicaciones de cosas que pueda hacer,
pero yo aún estar en un mar de pensamientos entre lo que yo creo y mi religiosidad y entre lo que posiblemente Jesús me pudiese ofrecer que no sé qué es. Entre lo que yo creo que es tradicional y entre lo que Jesús tal vez me va a enseñar fuera de la tradición que no sé qué es. Nosotros hoy sabemos que lo iba a sanar, pero este man no tenía ni idea. Entre lo que yo he vivido y he pasado todo el tiempo y que nadie me ha podido sanar esa mano seca y que yo no he querido ni siquiera ni verla y que ya hace parte de mi vida, y lo que Jesús tal vez pudiese hacer, que tal vez se me cruce el pensamiento por la mente, pero que no estoy convencido, pero hay algo en su presencia que me invita a ponerme de pie. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso todos lo vivimos. Y todos los que estamos aquí tenemos manos secas. Varias cosas en nuestra vida que no están bien, que no nos están permitiendo hacer y que Dios quiere sanar y restaurar. Cosas profundas. Yo no estoy hablando de dejar de hacer esto y lo otro. Las raíces en tu corazón, eventos pasados que no has enfrentado, heridas que tal vez no han cerrado, pensamientos que siguen rondando tu mente. Este hombre estaba de pie, Jesús habla esto, nadie habla y viene Jesús y se pone bravo y triste. Imagínese este man de pie todavía viendo a Jesús bravo y triste. Llega el momento en que Jesús se dirige a este hombre, se pone frente a él, tal vez, no sé, en algún momento tiene que mirarlo. ¿Y qué es lo que le dice? Extiende tu mano. Así le puse yo por nombre al mensaje el día de hoy, porque siempre se le pone un nombre. Pero si de algo usted se quiere acordar, es de extender la mano delante de Dios. Y no salir de aquí pensando, ay, sí, tengo que extender la mano. Sino salir de aquí pensando en que, Señor, quiero ser valiente siempre para extender la mano. Porque nos cuesta. Nos cuesta ponernos de pie y ser expuestos, inclusive delante de Dios. Yo no estoy hablando de una exposición pública, aunque algunos tal vez la tengan que vivir o la puedan vivir. Estoy hablando de exponer nuestra desnudez delante de Dios. A un Dios conociéndolo todo nos cuesta decirle, ¿y sabes qué, Dios? Me quiero matar. Nos cuesta. ¿Y sabes qué, Dios? Esto me duele demasiado. ¿Y sabes qué, Dios? Yo pienso que en esto no puedo. Y se vale también decir, ¿y sabes qué, Dios? Yo creo que esto tú no lo puedes hacer. O no lo quieres hacer conmigo. A eso me refiero yo con la mano seca. Cosas profundas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Se necesita mucha valentía para permanecer de pie allí, sin saber lo que Dios va a hacer, solo sabiendo que Dios va a hacer algo conmigo. Se necesita mucha valentía para que cuando Dios nos ponga el dedo sobre lo que quiere hacer lo que Jesús nos está mandando a hacer. Se necesita ser muy valiente. Y es muy lindo y hermoso saber que tenemos que hacer algo por la necesidad de otros, pero va a ser muy difícil que salgamos a hacerlo si nosotros mismos no permitimos a Dios que haga algo en nosotros. Se necesita ser muy valiente como Jesús para hacer algo en la necesidad de otros. Cuidar nuestras motivaciones y no ser como los fariseos. Pero para mí todo parte de tener la valentía de que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Se necesita mucha valentía para hacer lo que Jesús le dijo. Extiende tu mano. Muchos de nosotros, Dios nos está pidiendo sacar la mano seca y nos hacemos los bobos y sacamos la buena. Esa no es la que te conviene, es la que yo quiero restaurar. ¿Y cuánto nos llega a costar por muchas razones coger y sacar nuestra mano derecha y mostrar nuestra mano seca? Ser expuestos. Cuando Jesús le pide extender la mano, tal vez este man pudiese pensar, tal vez lo que va a hacer es esto, pero es sábado, mierda, ¿será correcto? ¿No será correcto? ¿Qué irá a hacer la gente? Sea lo que sea, ¿qué irán a pensar los otros porque perdoné a esta persona? ¿Qué irán a pensar los otros porque no me vengué de esta persona? ¿Qué irán a pensar los otros porque no hice esto? ¿Qué irán a pensar los otros? Lo que sea que esto signifique en su vida. Pero este hombre, Jesús le dice, extiende tu mano, y termina extendiendo su mano. ¿Y qué termina haciendo Jesús? Restaurándola. Él no sabía lo que Jesús iba a hacer, pero tuvo la valentía de hacer lo que Jesús le estaba pidiendo hacer. Mi intención con este mensaje el día de hoy es decirte, y sabes que salgamos a hacer algo por la necesidad de los demás.
Pero nunca olvides que lo primero es tener la valentía de permitirle a Dios hacer algo en tu corazón. No somos pieza terminada. No te las piques de mucho porque no somos nada delante de Él. Somos solo personas que a Él le ha placido amar. Y tenemos y necesitamos que Jesús siga trabajando en las profundidades de nuestro corazón. Y es allí donde el Señor nos va a mostrar nuestras manos secas, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestros pensamientos, de nuestro pasado. Va a empezar a remover cosas podridas en nuestra sexualidad, en las emociones, en todo. Y permitámosle a Dios trabajar en eso en nosotros. Cuando el Señor revela esto a mi vida, yo estaba en un momento bastante difícil hace poco. Fue un momento de crisis muy fuerte, hace un par de semanas. Y este hombre de la mano seca yo le decía que era la mano de ¿qué? De hacer. No le permitía hacer muchas cosas, no trabajaba igual, tal vez no le daban trabajo. Eso pasaba con los que estaban enfermos, por eso me atrevo a decirlo. En mi vida había una mano seca, o varias, que Dios me estaba llamando a trabajar. Pero tan fuerte era para mí reconocer eso, que entré en una crisis de tristeza, ¿verdad? ¿Te acuerdas, mi amor? Y me daba ganas de vomitar y no quería salir de mi casa y venía y sudaba y no sé qué. Ese era mi caso. No estoy diciendo que eso sea lo que usted debe estar viviendo, pero con esto fue que el Señor me enseñó y de ahí nació el mensaje. Y yo sabía que había algo que yo no había tratado en mi vida. Le preguntaba a mi mejor amigo: hey, ven acá, ¿cómo te das cuenta tú que hay cosas que no has tratado en tu vida? Como yo queriendo entender algo. Aún en medio de la crisis me di cuenta que mi mano seca, así como al hombre de la mano seca no le dejaba trabajar igual, ganar igual y tener otras cosas, estaba perdiendo parte de la vida en eso. Yo estaba perdiendo cosas de la vida por mi mano seca. Estaba alejando relaciones, estaba estorbando mi relación con mi esposa, con mi familia, la gente cercana. Y no era que estábamos mal, era que yo no estaba viviendo en la plenitud de lo que es. El Señor quería para mí en eso. Y el Señor quería trabajar algo. Cuando llego yo a reconocer que es la mano seca de lo que Dios me quería trabajar, me tocó exponerla. Y exponerla a pesar de que yo pensaba que era algo que ya había superado. El Señor quería que me pusiera en pie y me expusiera delante de Él. Y reconociera que había cosas del fallecimiento de mi papá que yo no había restaurado, que no había sanado. Había cosas en mi corazón que yo no había enfrentado o solucionado, con el hecho de no tener mi familia viviendo conmigo aquí, sentimientos de soledad y tantas cosas que el Señor quería lidiar en ese momento conmigo. El Señor me dijo: saca la mano seca. Y justo para esos días fue que el Señor me empezó a hablar ese pasaje y me dijo: extiende tu mano. Yo no sabía qué Dios iba a hacer, no quería que Dios hiciera nada. Así como los fariseos pensaba que yo estaba bien, porque además la gente me alimentaba eso. Oye, qué bien superaste eso. ¿Cómo fuiste valiente el día del sepelio de tu papá? Yo mismo hice el sepelio de mi papá, imagínense. Y tantas cosas más. Pero todavía tenía una mano seca. No estoy diciendo que sea tu misma situación, pero estoy seguro que el Espíritu Santo empieza a hablarte a tu vida y decirte: esto está pendiente, hijo. Esto está pendiente, hija. Hay una mano seca. Quiero que te levantes y te expongas. Quiero que extiendas su mano, sea lo que sea que eso signifique. Y nuestra parte es tener la valentía de confiar en Dios, aún sabiendo que Dios va a hacer algo, pero no sabemos qué, y permitirle a Dios hacer. De ahí estoy seguro que como consecuencia, cuando veamos esa misma mano seca en otros, como dice mi mamá, cuando veamos el mismo perfume de uno en otro, va a ser mucho más fácil tener la valentía de hacer algo por los demás. ¿Sabe uno que valió la pena? Te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás. Y para terminar, quisiera orar por ti. Espero que esto haya tenido sentido para tu vida también, para todos ustedes. Y quiero que hoy hagamos algo simbólicamente. Si a ti Dios te ha mostrado algo, si te ha dicho: hijo, hija, esta es tu mano seca de hoy, yo te voy a pedir que hagamos lo mismo que hizo el hombre de la mano seca. Tal vez Dios hoy te está diciendo: ponte en pie. Y si es así, colócate sobre tus pies. No lo hagas por hacerlo. Solo si sientes que hoy Dios te está llamando en algo específico, que te dice: hijo, hija, esta es tu mano seca de hoy. Quiero decirte algo: no te dejes llevar por los pensamientos de que no, ya eso es superado, o no, ¿cómo lo vas a hacer? O no.
Si Dios te habla, hazlo. Para mí era algo superado. Te puse solo un ejemplo de tantas cosas que Dios empieza a mostrarme con respecto a Mano Seca. Y todos los días, o sea, no hay que creernos que es el final. Y cierra tus ojos allí donde estás. La bendición que nosotros tenemos hoy es que sabemos en qué terminó este pasaje. Nosotros sabemos hoy que va a terminar en que Dios nos restaure.